Experiencias de abuso, sexualidad y terapia. Desafíos de la experiencia sexual individual a la compartida. Así se titula la nota digital que está disponible en la revista Caras, donde les hablo acerca de lo difícil que puede ser acudir a un espacio de psicoterapia individual, así como plantear en un espacio de terapia de pareja cuando hay alguno de los miembros de la pareja que ha vivido experiencias de abuso sexual en el pasado y que al momento de estar en la relación de pareja esto está siendo un problema. Si tú eres una persona que está en pareja o que está pensando vincularse sexoafectivamente con alguien quien le ha podido develar que en el pasado ha vivido experiencias de abuso, es probable que este video sea relevante para ti. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja, diplomada en sexualidad. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de aspectos básicos en relación al contexto de los encuentros sexuales, cuando las personas con las cuales tú puedes estar incursionando en ese aspecto ha tenido experiencias de abuso en el pasado. Es muy probable que, considerando que YouTube y otro tipo de plataformas tiende a censurar cierto tipo de conceptos, no diga estas palabras de forma tan recurrente. Desde ya comentarte lo siguiente: si eres una persona que se considera sensible a este tipo de temáticas, probablemente sea positivo que, si es que tú lo consideras pertinente, te retires ya sea del video desde ya, así como también que existe la posibilidad de que a medida que vas escuchando este contenido, si en algún momento te empiezas a sentir mal, físicamente, emocionalmente, a nivel de pensamientos, que le pongas una pausa, descanses y, si es que consideras pertinente, poder retomar este contenido ya sea de forma acompañada como de forma individual. ¿Okay? Total, este video va a quedar disponible en las plataformas para poder acudir a él en caso de cualquier cosa. ¿Por qué les voy a hablar acerca de esto el día de hoy? Primero, por varias razones. La primera es porque, considerando que esta nota que yo les mencionaba, que se publicó hace poco tiempo, abarca esta temática, tuvo como consecuencia que cuando la compartí vía redes sociales muchas personas me escribieron en plan: Marisol, sabes que mi pareja está viviendo X situación o ha habido X situación y no sé cómo acompañarla en este proceso. Esto se ha dado tanto de parte de hombres como de mujeres. Voy a estornudar. No, creo que no. Dato freak: si ustedes habrán escuchado videos anteriores, muy probable que en todos esos videos que yo he subido me han dado ganas de estornudar o me ha dado alergia. Sí, soy una persona que le da bastante alergia. ¿Dónde está disponible esta nota que yo les mostraba aquí? Está disponible en la revista Caras. Ustedes pueden acceder a esto a través de los links que están disponibles en mi perfil, como también, si me lo quieren preguntar de forma directa, yo se los envío como tal. ¿Qué es lo que aparece primero en esta nota? Nos vamos a poner en contexto, primero, así como para aquellas personas que nunca me han escuchado, saben que en general yo suelo hacer una breve introducción acerca de este tipo de temáticas. En este caso voy a partir hablándoles acerca del artículo. En segundo lugar, les voy a hablar a grandes rasgos de lo que pasa en torno a este tipo de temáticas, y ya después de esto vamos a responder algunas preguntas. Quizás antes de responder a estas preguntas yo les voy a dar tips generales y luego nos vamos a ir a las preguntas, que son preguntas que algunas de estas personas que yo les mencionaba al inicio del video me plantearon y que yo les pregunté si es que me autorizaban a poder colocarlas dentro de este formato de video para poder ayudar a más personas. Así que vamos allá. Bueno, en esta nota que se titula Experiencias de abuso, sexualidad y terapia, desafíos de la experiencia sexual individual a la compartida, dice lo siguiente: desde su consulta online, Marisol nos cuenta sobre lo difícil que puede ser buscar ayuda cuando se ha experimentado abuso y algunos desafíos en torno a la sexualidad. Tenemos sobre acudir a psicoterapia por experiencias de abuso. Lo voy a estar leyendo acá. Iniciar un proceso de psicoterapia individual no siempre es sencillo. Implica confiar aspectos íntimos de tu vida a alguien desconocido, esperando que su formación y sensibilidad le permitan acompañarte con respeto. Cuando el motivo de consulta tiene relación con experiencias de abuso, suelen aparecer preguntas como: ¿me creerá? ¿Me verá más allá de lo que me pasó? ¿Por qué me ocurrió? ¿Por qué no pude defenderme? ¿Puedo sanar? ¿Qué significa sanar? Etcétera. Estas interrogantes se entrelazan con el peso de prejuicios culturales que aún responsabilizan a quien ha vivido el abuso o invalidan su relato. La mayoría de las personas que me consultan son mujeres, pero también llegan hombres que buscan orientación. Desde ya, con esta información vamos derribando mitos respecto a que hay muchas personas que piensan que este tipo de experiencias solamente la viven mujeres, y no es así. ¿Qué pasa en torno a la sexualidad? Es importante comprender que la sexualidad es un concepto amplio que abarca diversas dimensiones de la vida y no se limita únicamente a las relaciones sexuales como a veces se cree. Incluye la orientación sexual, la identidad de género, los afectos, el vínculo con el propio cuerpo y más. Por lo tanto, también existen múltiples formas en que puede verse afectada.
En mi consulta, lo que aparece con mayor frecuencia son dificultades para disfrutar de la actividad sexual, tanto en la autoexploración como en interacción con terceros. No todas las personas, y eso es importante, o sea, si usted, así como también modo aclaración del capítulo, así como capítulos anteriores, ustedes saben que a mí me gusta que uno trate de plantearse desde cuál es su sistema de creencias, cuáles son los prejuicios que uno tiende a tener. O sea, a lo largo de este video vamos a ir derribando probablemente prejuicios que pueden estar teniendo en sus casas, como quizás prejuicios que yo como persona natural también pude haber tenido en el pasado. Continúa, dice, leyendo. No todas las personas viven su sexualidad de la misma manera, y esto también aplica a quienes han atravesado experiencias de abuso. Algunas, con o sin apoyo profesional, han logrado elaborar lo vivido y disfrutar del encuentro sexual desde lo que consideran placentero. Otras, en cambio, pueden experimentar culpa, rechazo, ansiedad, miedo, dolor físico o emocional, entre otras manifestaciones. Por eso es fundamental evaluar qué áreas de la persona se ven afectadas y proponer intervenciones acordes a sus necesidades y sus tiempos. Desde ya ustedes van viendo también información que probablemente voy a extrapolar a la parte de tips como tal, que tiene que ver con que todo lo que podamos proponer sea lo más acorde a las características y situación de la persona. Que es a lo que yo estoy hablando a modo como profesional, pero también a ustedes les sirve desde ya saber, pensando en cuando ustedes se relacionen con un otro, saber que eso que la idea, o sea, saber que eso que ustedes pueden querer proponer para poder acompañar sea lo más acotado a lo que esa persona puede necesitar. Y por lo mismo, para saber qué es lo que esa persona puede necesitar, va a ser muy importante establecer un diálogo. Así como también vamos a ver otro tipo de alternativas cuando establecer conversaciones acerca de eso puede ser un tanto difícil. Continúo. ¿Qué pasa estando en pareja? La vivencia en pareja también es diversa. Esto no siempre se aborda en la relación y su impacto depende de cuánto se haya elaborado la experiencia, así como de las características de la relación. A veces, quien no ha vivido el abuso no sabe cómo acompañar y puede sentir frustración por no saber qué hacer o cómo ayudar. Por otro lado, muchas personas que han atravesado estas experiencias sienten culpa o ansiedad anticipando que lo vivido puede afectar la relación, lo que puede llevarlas a retraerse o exigirse estar bien. Es clave generar un espacio seguro, sin juicios, con escucha empática y respeto por los tiempos. Pedir ayuda profesional también es una opción válida y recomendable. Cerrando este artículo, que ustedes pueden leerlo con calma junto con otros artículos que he estado haciendo para esta revista en el último tiempo, pueden encontrar también datos acerca de datos de contacto y explorar quizás en otro tipo de contenidos que yo haya podido subir. Desde ya comentarles lo siguiente: dentro de mi YouTube y mi Spotify hay 2 o 3 capítulos, si no me equivoco, que están netamente orientados a la temática de abuso, pensando en el abuso sexual infantil, en lo que pasa en ese contexto, en la adolescencia, cómo se abordan contextos familiares, etcétera, 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 para que sepan desde ya que eso es un material gratuito que ustedes pinchan y escuchan como tal, y que también trae las recomendaciones iniciales como empecé a hacerlo dentro de este video. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero hay que tener claro, como yo les decía, que la sexualidad es un concepto bastante amplio, abarca muchas cosas. Por lo tanto, así como si yo me dijera a ti, persona que está pensando tener un vínculo sexoafectivo o que está en un vínculo sexoafectivo, que tú encuentres todas las respuestas en este video, yo creo que es prácticamente imposible. Podría darse el caso de que sí, porque a lo mejor hay ciertos aspectos que están siendo afectados por lo que ha sido esta temática en la persona con la que tú estás relacionando. Claro, por supuesto, se puede dar, pero también hay que saber que esto es una limitación. Nuevamente, como he dicho en situaciones anteriores, todo tipo de contenido, así como podcast, YouTube, libro de autoayuda, no reemplazan el proceso de psicoterapia individual, no reemplazan tampoco un espacio de terapia de pareja, pero nos puede dar harta información para poder abordar cierto tipo de temáticas, a veces de una forma un tanto autodidacta, ¿no? Por eso menos válida, ¿bien? Y saber también que, como yo les decía, que esto de la sexualidad es un concepto amplio. Esta temática de las experiencias, vamos a hablar acerca de estas experiencias, para no nombrar tanto esta palabra.
estas experiencias pueden repercutir de muchas formas en el ámbito de la sexualidad, así como también hay que saber que existen personas que, a pesar de haber tenido este tipo de experiencias, no necesariamente presentan consecuencias negativas en lo que tiene que ver el despliegue de todas estas áreas de la sexualidad. O sea, aquí vamos a tener una segunda idea, y esa segunda idea consiste en que las personas no viven las cosas de la misma forma. Suena bastante obvio, sí, pero a veces nos falta la persona que tiende a generalizar. Profesionales, personas naturales cercanas, etcétera, etcétera. Entonces es bueno tenerlo en consideración. Es decir, que podría ser que tú te estés relacionando con alguien en una relación de pareja o algún otro tipo de vínculo sexoafectivo con otro nombre, y no necesariamente esta área de la sexualidad verse afectada por lo que han sido estas experiencias del pasado. Hay que decirlo, como para tampoco empezar a alarmarse y buscar cosas donde no las hay, ¿ok? Continúo. También hay que saber que no todas las personas necesitan las mismas cosas, no todas las personas requieren procesos de intervención con las mismas características, no todas las personas manifiestan cambios, consecuencias fuera del ámbito de la sexualidad de la misma forma, ni en las mismas etapas evolutivas, pensando en esta idea del ciclo vital, de la infancia, la adolescencia, la adultez joven y así. No todas las personas lo viven de esa misma forma, no necesariamente en las mismas etapas, no todas las personas desencadenan el mismo tipo de, no todas las personas plantean los mismos tipos de necesidades, los mismos tipos de abordaje, no todas las personas van a querer que su pareja se involucre más o menos en lo que puede ser esta temática específica de las experiencias del pasado, etcétera, etcétera. Saber eso de por sí ya nos coloca en una situación específica que nos abre la mente respecto a, ok, estoy frente a esta persona con la que yo me estoy empezando a vincular, al parecer podría ser importante o ya es importante para mí, por ende, más que llegar imponiendo una posible necesidad como decir, mira, yo sé que tú viviste eso, por lo tanto tú necesitas A, B y C, plantearnos desde una visión que permita que la persona sea la que, en el mejor de los casos, se abra y nos plantee eso que puede estar necesitando, porque como digo, para evitar incursionar, escarbar en aspectos que a lo mejor la persona no considera pertinente, no se siente preparada, no le interesa, entre otro tipo de cosas. También aclarar desde ya que si una pareja no quiere que su pareja se involucre más allá en esta temática, independiente de que eso puede generar una reacción emocional, porque yo he visto esas cosas como decir, mira, yo quiero acompañar a esta persona en esto, pero esta persona no quiere, no verlo necesariamente como un ataque personal. Puede que sea difícil, considerando que puede ser algo intenso, en el sentido de decir, oye, esta persona me está planteando que ha vivido esta experiencia que es súper potente en base a lo que me está planteando y no me está permitiendo que yo la acompañe. Entender que eso puede responder a muchas cosas que no necesariamente hable acerca de cuáles son tus características como persona. Podría ser que hayan características de tu persona que le dan información a esta persona para decir, esta persona no está preparada para acompañarme. Sí, también puede ser. Ahora, eso no significa que tú automáticamente vas a tener que querer trabajar en ese tipo de aspectos que esta persona está señalando para tú poder acompañarla, porque de todas formas tú podías trabajar en eso y la persona aún así no querer que tú la acompañes, ¿ok? Por lo mismo digo que también pueden haber otro tipo de posibilidades, como puede ser que desde su punto de vista esta persona esté viendo que tú como pareja tienes características, por ejemplo, te considera alguien fuerte, a lo mejor te considera alguien resiliente, te considera alguien con una capacidad de contener un otro súper positiva, súper valiosa. Esta persona se ha sentido súper contenida por ti y aún así decide no compartir lo que puede hacer ese proceso, porque quizás desde su punto de vista es algo muy doloroso, quizás es un dolor que no quiere traspasarte a ti, independiente de que pueda considerar que tú tengas las herramientas. Y eso, como digo, el desafío va a estar ahí en cómo tú vas procesando eso, cómo tú vas acompañando, desde el no acompañar incluso directamente a esta persona. Y eso son cosas que se pueden abordar en espacios de psicoterapia individual para recibir algún tipo de apoyo más profesional y personalizado, como también de otro tipo de formas, ¿ya? ¿Qué cosas también hay que saber acerca de eso? Hay que saber que, como yo les decía, dentro de esta idea de que no todas las personas lo viven de la misma forma, saber que tú te puedes informar. Ahora,
que hay que saber también acerca de eso. Pues yo me he encontrado con todo tipo de casos, me he encontrado con personas que abiertamente les gusta la idea de que su pareja se pueda informar en eso, como personas que digan, no, sabes que yo no quiero que tú te informes acerca de eso porque mi experiencia fue muy dura y yo pienso que si tú te informas acerca de eso vas a empezar a sacar conclusiones de cosas de mi historia de vida que a lo mejor yo no quiero que tú no saques como tal, o que yo siento que eso puede hacer que esto repercuta en la relación. Hay que evaluar todo tipo de posibilidades. Ahora, independiente de eso, nadie te puede prohibir informarte acerca de esta temática, porque claro, justo cabe la casualidad, lamentablemente, de que esto es lo que tú te vas a estar informando responde a lo que ha podido ser parte de la vivencia de esta persona con la que tú estás, pero también se puede querer averiguar acerca de esto, informarse acerca de eso por simple curiosidad, aunque a alguien le podría llamar la atención y encontrarlo raro, considerando que antes de que se hablara de esto tú no hayas presentado interés en eso. Ok, aún así es válido. Podría ser que tú quieras aprender esto a modo preventivo, a modo de decir, también quizás hay otras personas de mi entorno que podría ser que hayan vivido este tipo de experiencias y yo no sé cómo afrontarlo, desconozco qué se sabe acerca de eso, y ahí tener una posibilidad, sabiéndolo desde el ámbito preventivo. Como también yo creo que sería una de las cosas más positivas informarse para evitar continuar perpetuando cierto tipo de prejuicios. En esto de informar, yo no hablo solamente de informarte acerca de cómo acompañar a otros que están viviendo o han vivido este tipo de experiencias, sino también me refiero en informarte respecto a prejuicios, informarte acerca de cuáles son las posibles consecuencias, entender en qué consiste este tipo de experiencias y las posibles vías de consecuencias como tal que pueden ser más o menos aplicables al caso de la persona con la que tú estás. Esto en el mejor de los casos a modo de ampliar la mente respecto a este tipo de temáticas. En cuanto a dónde informarte, siempre priorizar fuentes confiables de información. Yo sé que está con harto uso este tema del chat GPT, no digo que sea una herramienta negativa, al contrario, yo esperaría que en el mejor de los casos la información que se plantea ahí sea correcta. Ahora yo priorizaría información que esté disponible en fundaciones que aborden este tipo de temáticas, literatura científica también, o en fuentes, confiables de información de personas que tengan la formación en esto, cursos, diplomados, magíster, etcétera, para evitar caer en cuentas donde a lo mejor la información que se traspase, se transmita, sea de carácter peyorativo, culpabilizador, entre otro tipo de cosas. Desde ya yo le estoy dando tips con esto, o sea, estamos viendo primero es el informarse, el hacerse preguntas internas, revisar sus propios prejuicios respecto a qué se considera que hay dentro de esa experiencia, ya sea qué puede causar eso, cuáles pueden ser las consecuencias asociadas a eso, entre otro tipo de cosas. En segundo lugar, yo les daría el tip de plantear, o sea, yo voy a dar el segundo tip, que de cierta forma como que el 2 y 3 está más o menos fusionado, pero el segundo tiene que ver con plantear la posibilidad de indagar en cuanto a la experiencia de esta pareja. Ojo con lo que estoy diciendo aquí. Esto lo voy a orientar a la experiencia sexual. ¿A qué me refiero con esto? Como aquí en este capítulo estamos hablando acerca de cómo acompañar a la persona que ha vivido este tipo de experiencias en el ámbito de las interacciones sexuales, no me estoy refiriendo a que ustedes inicien conversaciones donde ustedes le digan a la persona, oye, yo necesito que tú me cuentes todo lo que tú viviste. No, por ningún motivo. Ya es distinto a plantear, mira, a mí quizás me gustaría saber cómo lo has vivido, cómo ha sido para ti, no necesariamente recibiendo detalles, o sea, estar abierto a un posible relato, sabiendo lo complejo que puede ser, sabiendo que no estamos aquí planteando conocer cada tipo de detalles. ¿Por qué? Y algo que serviría saber y que desde ya ustedes probablemente entenderían si se informaran, es que llegar y hablar acerca de una experiencia como esta puede ser muy doloroso, puede remover muchas cosas, puede ser que ustedes no estén en condiciones de recibir esa información, puede ser que si lo estén, no lo sabemos, puede ser también que la persona no esté del todo preparada para contar cierto tipo de cosas. No hay que presionar a la persona tampoco a hacer ese tipo de relato desde ya, así como para que lo sepan y evitemos cualquier tipo de problema. Entonces, cuando digo plantear la posibilidad de indagar en su experiencia sexual, desde ya, como nos estamos enfocando al ámbito de la sexualidad, entender cómo ve esta persona que esta experiencia le ha afectado en el desarrollo de las relaciones sexuales. O sea, lo estoy dando algo muy específico. Voy a hacer una breve pausa para cambiar la batería. Entonces, como les decía,
plantear la posibilidad de indagar en lo que ha sido la experiencia sexual de esta persona, cómo ve también que esta experiencia ha repercutido en el ámbito de la sexualidad. Con esto me refiero a que podamos saber de forma mucho más detallada, como digo, cómo ve que esta experiencia del pasado ha podido impactar en lo que está haciendo el encuentro sexual. Eso permitiría salir de varias dudas, en el sentido de decir, ya, esto que esta persona me está planteando, yo me doy cuenta o no me doy cuenta de eso. Ya pensando en que yo les decía que he hablado acerca de esto en otros videos donde no les vengo a hablar acerca de todas las posibles consecuencias que pueda haber, yo me he encontrado con todo tipo de casos. Si lo llevamos a casos, por ejemplo, de mujeres, personas que tienen vulva, hay personas que plantean que teniendo cierto tipo de relaciones sexuales tradicionales o penetrativas, por ejemplo, les cuesta que haya una penetración porque hay una contracción de las paredes asociada a la tensión y al momento de ansiedad, debido a que la idea de tener un encuentro sexual hace que la persona se conecte con lo que fueron esas experiencias negativas del pasado y el cuerpo quedó de cierta forma con una memoria y se activa ante ese tipo de tensión y pasa eso. Ejemplo muy concreto y muy frecuente, lamentablemente, podría ser que la persona diga, sí, la verdad es que yo considero que en el pasado esta experiencia me ha afectado de forma que me cuesta disfrutar de los encuentros sexuales. Entonces la persona que está escuchando eso, y en qué momento ocurre y cómo ocurre, qué notas tú, esto nos ha pasado cuando hemos estado en conjunto, cuando nos ha pasado, qué has notado tú, qué has notado en mí, qué podría ser yo. O sea, empezar a abrir un poco esa conversación, que como digo, puede que se dé como puede que no, puede que sea algo muy difícil de abordar. Por lo mismo, tener tino es lo ideal. Que todas las personas puedan tener tino no lo sabemos, ya. Entonces, por lo mismo, yo esto se lo estoy diciendo como modo tip, pero que nunca va a reemplazar un espacio terapéutico, ya. Sí hay ciertas cosas básicas que uno puede decir, o sea, no presionar a la persona, respetar los tiempos, tratar de que si la persona necesita un cierto grado de contención, entregarle un cierto grado de contención, saber desde ya cuál es ese posible grado de contención que puede necesitar, ya sea con palabras, ya sea con contacto físico, ya sea con otro tipo de cosas. Esto también, como yo digo, plantear la posibilidad de indagar en esta experiencia sexual, como digo, puede tener dar información directa respecto a lo que pasa en ese encuentro entre ustedes dos. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces hablar acerca de eso puede ser muy difícil. Como yo les decía, hay personas que no están abiertas a eso. Entonces, como alternativa, ¿qué es lo que uno podría hacer? Plantear abrir conversaciones a partir de lo que, como miembro de la pareja o de este vínculo sexoafectivo, has podido notar en la otra persona. Ahora, si no has notado nada, pucha, ahí ya está un poco más difícil. Pero muchas veces las personas sí notan ciertas cosas, al menos las personas que han podido consultar conmigo sí se han podido dar cuenta. Cosas como porque hay cambios en cuanto a la interacción que se está dando, a la performance. Voy a usar esta idea o concepto de performance. Cuando digo performance es cómo son los movimientos, cuáles son las acciones. Si lo llevamos al ámbito, y así como ejemplificar, si nos vamos al ámbito de las películas, al ámbito cinematográfico, ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces hay escenas donde las personas al parecer están teniendo encuentros sexuales. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos tiempos, a no ser que sea una película con una productora bastante penca, chanta, poco presupuesto, ilegal y ese tipo de cosas, ese tipo de escenas son coreografiadas, se preparan antes. Tiene una persona que está especializada, varias personas, un equipo especializado que les enseña cómo realizar los movimientos, cómo colocar su cuerpo, al mismo tiempo de resguardar que estos actores o actrices no se toquen, ese tipo de cosas dentro de los marcos legales y todo lo que pasa ahí dentro de esa industria. Entonces, esta idea de performance es como un poco similar a esta idea que yo les digo de coreografía, que no significa que sea algo pauteado, monitoreado, practicado. A veces son coreografías o performance que se dan de forma natural y otras veces son cosas que efectivamente son más pauteadas porque se plantean, como decir, mira, a mí me gustaría que hiciéramos, como que fingiéramos que tú tienes este rol y yo tengo este rol, entonces nos movemos en función de esos roles. Ya, ok. Y hay una performance como mucho más pauteada. Espero que se vaya entendiendo lo que voy planteando. Entonces, en esta idea de plantear conversaciones a partir de lo que se identifica en la interacción, puede ser una cosa que yo les decía son los cambios que se nota en la otra persona, a veces de una sensación más desinhibida, una forma de comportarse más desinhibida, a lo mejor a una mayor tensión o rigidez, por ejemplo, pero puede ser también en la performance, esto que yo les voy diciendo como de la interacción,
Es decir, estamos teniendo un cierto tipo de interacción que describimos de forma A y resulta que de repente de un momento a otro esta performance A cambia a una performance B. Hay cosas que yo no entiendo, no sé por qué pasamos tan rápido esa performance, que puede tener todo tipo de contenido descrita de muchas formas, cambios en cuanto a la rapidez, en cuanto a la intensidad, en cuanto a todo tipo de cosas que ustedes se puedan imaginar. Eso permite desde ya ir haciendo puentes respecto a qué es lo que estamos viendo que nos está afectando o a una de las partes le está afectando y qué consecuencias puede tener para la interacción y lo que se esté dando. Me voy a ir a un ejemplo concreto pensando en una de las tantas posibles consecuencias que se pueden dar a corto, mediano o largo plazo en personas que están experimentando su sexualidad, específicamente en los encuentros sexuales, y han vivido este tipo de experiencias negativas en el pasado. Abro comillas. Desconexión del momento presente y por ende desconexión del placer. Cierro comillas. Podría ser que están las personas teniendo un cierto tipo de interacción que va a llevar o que está llevando en el momento mismo a un encuentro sexual, y podría darse que en algún momento una de estas partes se desconecta. Yo le estoy poniendo ese nombre porque es un nombre que la gente suele decirme. Yo me suelo desconectar, como que me apago, como que me voy a otro lado, como que me voy a estos recuerdos. A veces hay gente que se va a recuerdos, gente que no se va a recuerdos. Recuerdos que en algunos casos tienen una activación fisiológica específica, activación emocional específica, para nada agradable, por ejemplo. Este es uno de los tantos ejemplos que yo le estoy dando. Entonces, ¿qué pasa? Podría ser que el otro miembro de la pareja que no ha habido este tipo de experiencias, de repente ve que esta persona está cambiando, de estar desenvolviéndose de cierta forma con un cierto tipo de lenguaje corporal. Esto cambia de forma abrupta, por ejemplo, que, ejemplo frecuente, abro comillas, lleva a que como esta persona se desconecta, yo me distraigo y a lo mejor no podemos seguir el encuentro sexual. Ejemplo de, cierro comillas, ejemplo de relación heterosexual bastante tradicional de tipo penetrativa, podría darse que la persona plantee: esta persona, mi pareja, se desconecta debido a lo que ha sido una de estas cuantas consecuencias de las experiencias del pasado, lo que lleva a que yo me desconcentro. Como yo me desconcentro y esta persona no muestra una apertura a poder continuar con el encuentro sexual, yo tengo una erección, o sea, al contrario, mi erección disminuye o elimina completamente, es decir, tengo dificultades para mantener la erección, y eso lleva a que de paso yo me frustro, la otra persona se angustia, también se frustra, y al final no terminamos haciendo nada. ¿Qué pasó? Que cosas a evitar la culpa, evitar recriminación, evitar todo ese tipo de cosas que yo estoy hablando. Nos sirve darnos cuenta al momento de agarrar eso que acabamos de ver. Quizás en el mejor de los casos no va a ser dentro de la situación misma, considerando que la persona se desconectó y está afectada emocionalmente, pero para analizar una situación, un contexto posterior, decir lo siguiente: me he dado cuenta que cuando hemos estado intentando tener relaciones sexuales, al parecer hay algo que ocurre que hace que te desconectes, lo que también lleva a que yo me desconecte. Tú te has dado cuenta de eso, que hacerlo y plantearlo de una forma que permita apertura a la conversación más que un recriminar, considerando que nuevamente uno no sabe cómo ha sido la experiencia de esa persona y tampoco es la idea generar mayor tensión si es que pensando estadísticamente la tensión suele estar ya ahí, o sea, la experiencia ya suele tener muchas consecuencias a nivel emocional, comportamental, etcétera, etcétera, como para además estar agregándole más carga y más tensiones. Que también entiendo a las personas que dicen: sí, pero lamentablemente yo no soy responsable de que esta persona venga con toda esta carga y toda mochila. Sí, lo entendemos, pero un cierto grado de empatía, por favor, o sea, como que es bastante complicado, ¿ya? Entonces, son cosas a considerar, y que en el mejor de los casos, como nuevamente considerando lo difícil que puede ser hablar acerca de eso, nos permita abrir pequeñas conversaciones, como decir: mira, sabes que sí, me pasa la verdad que yo efectivamente me desconecto, me da muchas ganas de llorar, me da miedo, me da frío, muchos cambios que yo le estoy describiendo y son respuestas genéricas lamentablemente de muchas personas. Entonces, bueno, yo no sabía que tú te dabas cuenta que eso a mí me pasaba, no lo hago a propósito, me pasa por a veces motivo, no sé qué hacer. Y ahí, primero, no va a ser raro que ustedes no sepan qué hacer. Punto uno, a nadie se le enseña cómo poder afrontar cuando se ha vivido este tipo de experiencias, y de cierta forma
si ya recién en el último tiempo y se habla cada vez más acerca del aspecto preventivo, ojalá en algún momento se hable acerca de qué hacer una vez que esto ha ocurrido. No se suele hablar acerca de eso porque ya hablar acerca de estos temas es complicado, es incómodo, es doloroso para muchas personas. Entonces, no es raro que ustedes no sepan. Ahora ahí hay que saber que si ustedes no saben, pueden ser un tanto autodidactas y hay cosas que se les pueden ocurrir, como otras cosas que puede que nunca se les ocurran y que requieran un apoyo profesional. Cosas que a ustedes se les pueden ocurrir pueden ser cosas que pueden ir deduciendo, como por ejemplo, si nos damos cuenta que estamos en este encuentro sexual y de repente tú, persona X, tú te desconectas de lo que es el encuentro sexual, primero podemos ir viendo cuáles son esas señales que nos van dando información respecto a que tú te vas desconectando. ¿Somos capaces de identificarlas, sí o no? Ya puede ser que hay un grupo importante de la población que pueda ser capaz de identificarlas, sí, ya sea que la persona que lo está viviendo lo está identificando de forma gradual, puede ser que la otra persona con la que se está también pueda identificar eso, como a veces no, y hay que saber que eso también existe y no necesariamente es porque uno tiene una falta de capacidad de conexión personal, no es porque la otra persona con la que está no es lo suficiente observadora, no, porque como digo, estas consecuencias pueden ser múltiples y las manifestaciones también pueden ser muy diversas, y hay personas que en esto que yo les menciono de desconectarse tampoco lo demuestran de forma corporal o de expresión facial, ¿ya? Como también hay que considerar que si se está en un cierto tipo de interacción, un cierto tipo de encuentros con un cierto tipo de motivación y atención en cierto tipo de cosas, como puede ser los cambios corporales propios, la sensación de placer y ese tipo de cosas, no va a ser raro también que pueda costar un poco más quizás estar en modo observación ante ese tipo de cosas. O sea, con esto que yo lo estoy diciendo es para pensar que hay muchas cosas que pueden pasar en paralelo y que uno no siempre va a ser capaz de abarcarlo todo, ¿ya? También hay que considerar que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y eso aplica también al momento de los abordajes de parte de los profesionales como nosotros u otro tipo de personas. Entonces, podría ser un puntapié inicial darnos cuenta de cuáles pueden ser esas señales que nos van dando información de que tú te empiezas a desconectar. Pensémoslo en cuanto a cambios fisiológicos, de cambios de temperatura, cambio de tensión, relajación, cambios a nivel de pensamientos. ¿Cómo podría ser? Me estoy dando cuenta de que no estoy poniendo tanta atención al momento presente, me pongo a pensar en cierto tipo de cosas, me voy a recuerdos, pienso en cosas negativas, empiezo a estar más hiperalerta respecto a cómo me estoy viendo, o sea, mayor atención corporal, etcétera, etcétera. Son algunos ejemplos genéricos, pero pueden ser muchas más cosas. Que nos podamos dar cuenta de que empieza a haber un cierto tipo de cambio permite decir, entonces vamos a tratar de tomar esa desconexión y tratar de volver al presente, y eso puede ser de forma individual, que la persona trate de llevarse a sí misma hacia el presente con cierto tipo de afirmaciones, con cierto tipo de ejercicios específicos que se pueden aprender en espacios de psicoterapia. Como puede ser que la pareja que se está dando cuenta de que se está dando esa desconexión al momento del encuentro sexual pueda facilitar el volver, ya puede ser a través de alguna palabra clave que ustedes puedan elegir, puede ser a través de algún cierto tipo de caricia, de cierto tipo de acercamiento, de un cierto tipo de pausa, incluso pueden ser muchas cosas. Que como digo, la idea es que sean vistas caso a caso. Entonces esas son algunas cosas de forma autodidacta. Esto mismo que yo les digo de tener que parar, hacer una pausa, no necesitan necesariamente que un profesional les diga que es válido parar. Ahora sí me consta que lo necesitan cuando creen que tienen que seguir a pesar de que lo están pasando mal, pero bueno, yo se lo estoy diciendo, si hay que parar, ¿ok? Y si se puede retomar después, se puede, como en otras ocasiones no se va a poder retomar y va a estar bien, aunque hay un cierto grado de frustración porque se quería a lo mejor tener el encuentro sexual. Pero lo digo porque estas cosas a veces requieren tiempo, y como digo, no tenemos cómo saber cuál es la capacidad que tiene la persona o ha tenido la persona para abordar esto en el pasado, como tampoco sabemos si siempre esto se manifiesta de la misma forma, entre otro tipo de cosas. Entonces, como digo, esto de plantear abrir conversaciones a partir de lo que se identifica la interacción puede ser un puntapié inicial para poder ver qué cosas se pueden hacer en paralelo de forma autodidacta para poder modificar esto. Y en la parte de preguntas y respuestas yo les voy a dar ejemplos concretos porque hay unos súper buenos que salieron de parte de algunas personas.
En cuarto lugar, así como ti, porque yo les decía que el primero era informarse, el segundo era plantear conversaciones acerca de esta experiencia, en cuanto solo al lado sexual, no lo otro, plantear abrir conversaciones a partir de lo que se identifica la interacción, pensando en que podría ser que la persona no quiera hablar acerca de lo que ha sido su experiencia ni la relación que ha tenido en el ámbito de la sexualidad, pero el hecho de que tú como pareja o como persona de este vínculo sexoafectivo le digas, mira, yo veo esto, ¿qué podemos hacer?, permite quizás de forma más directa afrontar eso de manera muy específica. En algunos casos también permite que la otra persona se dé cuenta de que la pareja se está dando cuenta que hay algo que no está siendo positivo o agradable, y eso muchas veces ayuda a empezar a problematizar mucho más. Oye, en verdad esto me está afectando en varias áreas. Ahora, no solo me afecta a mí, le afecta a la otra pareja, y también me afecta a mí por lo que, como yo vivo el estar con esta persona. Quizás sea un momento importante para poder buscar ayuda, buscar más orientación. Espero que se haya entendido eso. En cuarto lugar, como digo, búsqueda de soluciones y alternativas sujetas a evaluación. Esto mismo que yo les estaba diciendo, que el poder plantear estas conversaciones permite de forma autodidacta ver qué podemos empezar a hacer. Cuando digo esto de búsqueda de soluciones o alternativas sujetas a evaluación, me interesa que se queden con esta idea de sujeta a evaluación. ¿Por qué? Podemos tener las mejores intenciones de querer encontrar estrategias o alternativas que sean lo más acorde posible a lo que se está viviendo, de forma individual como en pareja. Pero ¿qué pasa? Si lo planteamos de una forma rígida, como decir, ya de ahora en adelante, como esta cosa A no ha funcionado, ahora vamos a aplicar B, y sí o sí nos tiene que funcionar. ¿Qué pasa si eso no funciona? Nos vamos a ir mucho más rápido a un cierto grado de frustración, angustia, probablemente rabia, quizás se nos activen otro tipo de cosas, y no es la idea. Entonces, cuando lo planteamos de una forma más flexible, permite la posibilidad de estar abiertos a que eso podría ayudarnos, podría favorecernos, y en caso de que no, continuar buscando alternativas que en el mejor de los casos sirva como una especie de colchón para que si hay una caída o que no nos funciona, no sea visto como el fin del mundo, que se nos fueron todas las esperanzas y ese tipo de cosas, que no es raro que ocurran este tipo de temáticas, considerando que muchas veces o no se ha recibido la información suficiente o no se ha buscado todas las alternativas. Puede generar esta sensación de desesperanza, y al mismo tiempo, como les digo, ustedes no tienen por qué saber todas las respuestas. Yo tampoco tengo por qué saber todas las respuestas, tampoco creo saber todas las respuestas. Probablemente las respuestas que yo les estoy dando, que desde ya son bastante genéricas, son cosas que yo he podido leer, he podido aprender, he podido estudiar, he podido aplicar con cierto tipo de personas, y pueden haber personas a las que lo que yo les pueda plantear, incluso un espacio de intervención de psicoterapia individual, sea insuficiente, y no va a ser raro, no va a ser negativo necesariamente. Ahí tendremos que buscar otro tipo de alternativas. Continuando entonces, en quinto lugar tenemos buscar ayuda. Hoy me salió como búsqueda. Buscar ayuda profesional, que también está ligado a todas las otras anteriores. Buscar ayuda profesional porque, como le digo, no todas las personas requieren el mismo tipo de acompañamiento, de abordaje, de proceso de intervención, y hacerlo con personas que estén informadas en esto puede ayudar, facilitarnos harto tiempo, muchas cosas. Lo digo porque yo me he encontrado con todo tipo de cosas. Voy a hacer una pausa para tomar un sorbo de café. Me acordé de algo y como que me atoné. Ay, me dio nervio. Sí, entonces, ay, Dios santo, ya. Es que cosas, te dicen, ¿qué le pasó a la Marisol? Cosas como, por ejemplo, personas que estén formadas, que estén informadas, para que no les digan, tú tienes que perdonar a esta persona, tú tienes que hacer, no, o sea, ya esto un poco irme más en los temas que yo he hablado anteriormente en los videos acerca del perdón, en muchas cosas, las cosas que se creían y que se hacían en ciertos procesos de intervenciones que ya uno sabe que no es necesario. No necesitas perdonar a la persona que te hizo daño y ese tipo de cosas. Si tú estás con alguien que va a saber y tiene un cierto grado de conocimiento de este tipo de temáticas, ya sea orientado específicamente al ámbito de la sexualidad como fuera del ámbito de la sexualidad, no te va a salir con ese tipo de cosas, ya que es distinto a hay que encontrar la forma de afrontar esto para es distinto a que te diga tú tienes que perdonar a esta persona que te hizo daño o esas personas que te hicieron daño, porque si no, no, ya basta de estupideces. Ya me empezó a alterar, ya. Ustedes saben que estos temas me apasionan. Entonces, continuamos. Y siento que este video está siendo muy rápido, pero quiero que sean tips generales. Ahora, preguntas y respuestas. Me voy a ir a varias preguntas que las personas me han hecho. Yo anoté aquí, les pregunté si me dan su consentimiento para plantearlas. Ya, aquí las tengo.
No, me equivoqué de hoja. A ver. Ya, lo único malo de estas hojas así es que yo me pierdo, entonces después no sé dónde las dejé. Ya. Ahora sí, las tengo agrupadas más o menos en cierto tipo de temáticas. Ya. Dentro del grupo de preguntas saqué como las más repetitivas. Entonces, como yo les comento, estas preguntas son preguntas que a mí personas me plantearon y que me dieron su consentimiento para poder plantear abiertamente y poder ayudar a más personas. La primera dice... Ya. Sí, esta primera parte, voy a sacar mi lápiz. Esta primera parte de preguntas están orientadas a cosas muy específicas en torno a lo que pasa en los encuentros sexuales y algunas consecuencias a corto y mediano a largo plazo que también suelen ser frecuentes. Ejemplo, la persona dice: me gusta que ella sea quien me busque, pero no le gusta siempre hacer eso. Quedé así como me da como lenta porque fue la forma en que la anoté con falta de ortografía y dije, ¿qué pasó? Dios santo. Bueno, todos nos podemos equivocar, total, ustedes no vieron la falta de ortografía. Entonces, me gusta que sea ella quien me busque, pero no le gusta siempre hacerlo. ¿Qué pasa? Ya, aquí yo me voy desde lo más general a lo más particular. Cuando digo lo más general me voy a ir a simplemente temas de gusto. Hay gente que le gusta cierto tipo de cosas y gente que no. Aquí puede ser que esto que tú me estás preguntando no tenga nada que ver con el ámbito sexual específico relacionado, ligado a lo que fueron estas experiencias negativas del pasado de esta persona, es decir, las experiencias de abuso. Entonces, como digo, porque la persona plantea ¿qué puedo hacer? Podría ser que simplemente a esta persona no le gusta y poder establecer un cierto tipo de acuerdo, diálogo, plantear cada cuánto tiempo podría ser que tú hagas esto. Para mí es importante que tú puedas tener quizás un rol más proactivo en este aspecto. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué cosa no estás dispuesto a hacer? ¿Podemos llegar a algún tipo de consenso o no? Ahora, quizás alguien podría preguntarse de una forma más profunda y, como digo, no estoy yéndome específicamente a lo que tiene que ver con la experiencia de abuso, pero podría ser: ¿qué entiendes tú porque yo te busque? ¿Qué te pasa a ti? Porque lo que entiendo, esto es una pareja heterosexual. ¿Qué te pasa a ti con el hecho de tú como mujer tener que buscarme en la actividad sexual? ¿Le da algún tipo de connotación peyorativa? ¿Es porque tú estás acostumbrada a esto y no ha habido algo distinto? O sea, poder indagar en qué es lo que pasa ahí. Que, como digo, en el mejor de los casos esto se puede solucionar tratando de llegar a cierto tipo de acuerdos, y esto es aplicable a todo tipo de práctica, a no ser que esta persona lo plantee como no negociable, donde sinceramente no le genera ningún tipo de interés que ser ella quien se acerque a tu persona. Y ahí eso puede ser un poco más complejo. Ahora, si yo llevo esto a lo que tiene que ver con las vivencias del ámbito del abuso, yo podría preguntarme, aquí podría ser una especie de performance, esto que yo le estoy diciendo, como de algo más pauteado, de que la persona me busque. Yo me preguntaría, que puede ser difícil preguntarle esto a esta persona si no hay una apertura, no hay una confianza, o si la persona le es muy delicado esto, pero podría ser una opción que yo me he dado cuenta que existe, y como digo que puede ser complejo preguntar. Podría ser que dentro de esta performance, algo de esta forma que tú sientes que quieres, que necesitas que tu pareja tenga hacia ti, tenga algún tipo de relación con lo que haya podido ser su experiencia negativa, su experiencia del pasado, esta experiencia que yo le estoy abordando, que está permitiendo que generemos este video. Ya no quería usar la palabra abuso tantas veces, pero bueno, va a tener que ser necesario. Podría ser que algo de esa performance que tú sientes que necesitas de tu pareja sea algo similar o un poco similar a lo que esta persona haya vivido en el pasado con estas experiencias de abuso. Si eso ocurre, no sería raro que esta persona que ha tenido estas experiencias pueda tener mayor rechazo, mayor resistencia a poder comprometerse contigo, a tener ese tipo de comportamiento, como puede ser buscarte al momento de iniciar un encuentro sexual. Para algunas personas puede sonar un poco raro o extraño lo que estoy diciendo, pero tiene bastante sentido. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta, el tiempo que llevo trabajando, donde hay cierto tipo de dinámicas que se generan al momento de que se dan este tipo de experiencias negativas a través de la manipulación, diferencias de poder y otro tipo de cosas. Una de las tantas formas que se pueden
que pueden ir explicando el cómo una persona termina viviendo experiencias como esta. Una de las tantas, y aquí porque digo no hay que generalizar, pero una de las tantas, a veces estas personas que cometen estos actos ilegales hacia otras personas, sobre todo si lo llevamos a contextos del pasado, contextos de infancia o adolescencia, surge, aparte de esto que yo les digo, la manipulación de diferencia de poder que ustedes pueden ver en estos videos anteriores que he hecho yo. A veces estas personas solicitan que estas personas hagan cierto tipo de cosas, que tengan cierto tipo de comportamientos en el ámbito de la sexualidad. Entonces, desde mi lógica, desde lo que yo estoy tratando de entender, si este fuera el caso, si tú a esta persona le estás pidiendo algo desde un simple interés y que no puede, a lo mejor no tiene nada de negativo verlo de esa forma, y si yo quiero que tú me busques a mí, si esto se daba en lo que fueron, yo hablo en plural, si es que fue pensando a largo plazo algo más negativo, algo que fue más con mayor impacto, con harta frecuencia y un harto tiempo, podría ser que esto le remueva cierto tipo de cosas, podría ser que esto haga que esta persona recuerde con mayor facilidad cierto tipo de dinámicas negativas que se daban en este tipo de contextos, y si eso ocurre y esta persona no lo ha trabajado, puede ser algo bastante triggering, bastante detonante, bastante activador de cosas muy negativas, ¿ya? Por lo tanto, yo esto que te estoy diciendo es como una conclusión que estoy sacando, puede ser que no sea el caso. Siempre va a ser importante poder indagar si efectivamente hay algún tipo de relación. Podría ser que la persona, como digo, sea capaz de verbalizarte que efectivamente tiene esta performance algo similar, como podría ser que la persona ni siquiera se le haya ocurrido, ni siquiera lo haya pensando en este tipo de cosas que uno suele ver, donde a veces hay conclusiones que de verdad a la persona nunca se le ocurrió porque no tenía por dónde sacar estas conclusiones, no tenía por dónde deducirlo, porque tampoco esta experiencia a lo mejor ha sido elaborada internamente de una forma que le permite de forma segura llegar a este tipo de conclusión. Entonces podría darse. Ahora, si ese fuera el caso, ¿qué plantearía yo? Buscar alternativas, buscar alternativas, y esto es dejando de lado si es que la persona requiere trabajar de algo de forma individual, algo de esta experiencia. O sea, yo buscaría alternativas, como digo, siempre tratar de llevar a consensos. Y estas alternativas, yo te voy a dar ejemplos súper escuetos, pero podrían ser ejemplos que van desde enmarcar esta performance, enmarcar esta idea de que sea ella quien inicie el encuentro sexual bajo un cierto tipo de narrativa. Acá ejemplo, juego de rol, por ejemplo, que la persona que esté buscando al momento de iniciar la relación sexual no sea su persona en su totalidad como persona natural, sino que sea un personaje, que sea a lo mejor algo de alguna película que ustedes hayan visto, de algo que a ustedes dos les guste, alguna fantasía o algo por el estilo. ¿Por qué planteo este ejemplo? Porque si bien uno dice ojalá la persona estuviera en cuerpo y alma en esa interacción sexual como tal, podría ser que el hecho al punto que tiene, que tan más o menos elaborado esta experiencia, si es que además tiene relación con lo que yo mencionaba de cómo se daba esta manipulación o esta forma de abuso como tal, podría ser que el hecho de que esta persona no que se desconecte del todo, pero que sí el hecho de estar en un cierto tipo de personaje le permita protegerse de cierta forma, de exponerse a sentir que está reviviendo de nuevo el mismo tipo de interacción, el mismo tipo de performance, y podría, como digo, ser una especie de protección, porque además sería en el mejor de los casos algo previamente conversado, previamente consensuado y previamente planteado como algo que se puede evaluar, que se puede modificar también en caso de que eso no funcione, y que en el mejor de los casos también tenga la posibilidad de parar si es que esto no es algo que a ustedes les acomoda. Espero que este ejemplo sirva y les sirva a muchas más personas. Tenemos también que la persona plantea, me gusta de cierta forma, me gusta que mi pareja y yo tengamos sexo de cierta forma, pero mi pareja no quiere. Podría ser que también, como digo, como todas estas preguntas las estamos enmarcando dentro de esto de las vivencias que yo les decía de la experiencia de abuso, podría ser que también algo de esa forma que tú quieres que esta persona interactúe contigo en el ámbito sexual esté relacionado con algo de estas experiencias del pasado, ya sea que esta persona de forma consciente se da cuenta de eso, como que a lo mejor todavía no lo ha problematizado. Y ahí yo plantearía lo mismo, buscar alternativas. ¿Qué hace que tú quieras también esa forma en específico? Y ahí interesante indagar en tu caso, es algo porque es lo que tú has visto que a ti te gusta o que tú crees que te gustaría, es algo que te asegura, entre comillas, un más o menos cierto grado de placer, es algo que ambas partes disfrutan o no.
pensando en que cuando uno le gusta algo y quiere plantear algo, hay algo detrás de eso, hay una historia, a lo mejor hay una historia de placer, hay una historia de querer incursionar, en algunos casos no ha habido placer, no ha habido incursionar porque nunca se ha llevado esto a cabo, y hay yo estoy con esta persona con la que tengo suficiente confianza, por lo tanto puedo permitirme quizás el plantear esta posibilidad. Y por eso puede ser que haya desde la novedad y del interés querer concretar algo, pero es bueno saber desde ya que lleva eso, como para también poder transmitirlo. Y como digo, en el mejor de los casos, esto plantearlo a ver qué es lo que pasa con esta persona. Lo otro que dice, yo quiero tocarla en cierto tipo de zonas, pero ella me dice que se desconecta y yo no sé qué hacer. Esto es un poco la misma lógica que yo les decía antes. Sí, o sea, porque aquí me voy a poner un poco pesada, es como decir, si te están diciendo que no es cierta área y tú dele con la cuestión, tú estás, ya me alteré ya, con esto que uno dice, si a ti no te gusta que te toquen en la zona A, ay, se paró la grabación. Si la persona te está planteando que no le gusta que le toquen en la zona A porque tocar en la zona A está asociado a estas experiencias negativas del pasado que la llevan a una serie de consecuencias negativas a nivel emocional, comportamental, fisiológico, etcétera, etcétera, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué vas a joder a la persona de esa forma? Distinto a se te pasó, sinceramente en el momento estabas tan motivado y motivada que se te fue, ¿ya? Y lo hiciste, pero no una cosa repetitiva. Si te están diciendo, o sea, como te están diciendo que no, es como y no por joder, y lamentablemente desde el desconocimiento, como no se sabe esto, valga la redundancia, como no se sabe todas estas posibles consecuencias, es que pasamos por alto este detalle, que no es porque simplemente no quiero o que te joden, sino que en este caso específico te están diciendo eso porque está asociado a esto otro. Entonces la idea es evitar ese tipo de zona. Ahora, hay personas que quieren decir lo siguiente, es que yo no quiero evitar esa zona. ¿Ok? Está bien, en el sentido de que si sé que lo que acabo de decir hace un minuto atrás puede sonar un tanto rígido, pero lo digo desde lo siguiente, tampoco yo te puedo imponer como profesional que tú no quieras que se explore cierto tipo de zona. Yo no te puedo imponer eso, pero sí te voy a tratar de mostrar que es muy probable que si tú me estás diciendo que indagar, explorar, tocar cierto tipo de zona te lleva a conectarte con esta experiencia del pasado, va a ser positivo saber que al momento de tratar de acercarnos a eso de una forma gradual, con estrategias específicas, puede ser que te pasen cosas, puede que no sea tan fácil, ¿ya? Y a partir de eso tú puedes ir tomando decisiones de decir, sí, en verdad igual lo quiero intentar, o sí, también me quiero exponer a eso, ok, lo podemos hacer, ya, o sea, existe esa posibilidad, pero sí es bueno saber que pueden pasar estas otras cosas. Entonces también podría ser que la persona quiera, como digo, cambiar esta forma que tiene de estar cerrada en torno a explorar esta zona, sí puede ser, pero hay que saber que pueden pasar cosas en el proceso y que no porque se plantea abiertamente que yo ahora sí voy a querer indagar y explorar en esta zona, específicamente la situación que ustedes han tenido va a cambiar de la noche a la mañana, no necesariamente. En la mayoría de los casos que yo he visto que es algo que cambia de forma gradual. Ahora, he visto casos en los que esto cambia de la noche a la mañana, muy pocos, muy pocos, y que en aquellos casos en los que eso ocurre, lo que yo más he visto, que no digo que sean todas las posibles explicaciones, pero lo que más he visto es que el vínculo es muy seguro, que además la persona está con una apertura y motivación muy grande, y de paso hay otro tipo de procesos de intervención en paralelo donde la persona está con hábitos más saludables, está con niveles de estrés mucho más reducidos, ya sea porque las condiciones del contexto lo han permitido, como porque la persona ha tratado de tomar decisiones que le han permitido alcanzar un mayor estado de tranquilidad. Pero como digo, no siempre es viable y no es lo que yo suelo ver con mayor frecuencia. Ahora, también hay una persona que dice, mi pareja no le gusta tener relaciones sexuales de noche porque dice que le recuerda las experiencias que tuvo en el pasado. ¿Qué podemos hacer? Hay varias cosas, algo similar. Como yo les decía, se puede empezar a intentar algo de forma gradual. Esto yo te lo estoy, así como modo aclaración, yo se lo estoy dando muy de ti, pero no significa que a ustedes les sirva. Yo podría pensar lo siguiente, está la posibilidad de que ustedes no lo hagan de noche, simplemente porque la oscuridad le genera algo a esta persona. Un aumento de ansiedad, una sensación de desprotección, un montón de cosas. Como podría ser que ustedes decidan acercarse a esa posibilidad, pero de forma gradual en el mejor de los casos, para que las consecuencias para esa persona no sean tan grandes. Una forma gradual podría ser, dependiendo, es como súper específico a lo que yo le voy a decir, pero así de meticuloso lo debiese ser. Si tú te das cuenta que en horario de invierno oscurece a tal horario, a lo mejor tratar de planificar el encuentro sexual un poco antes de ese horario para que va a haber menos luz, pero tampoco esté totalmente oscuro, porque si hay mucho más oscuridad, más probabilidad que la persona no quiera tener encuentros sexuales o que esto sea un poco placentero. Alguien podría pensar o plantear algo alternativo como
puede ser que evaluemos. ¿Cuál sería el escenario más negativo? Quizá el escenario más negativo sería estar totalmente con la luz apagada. ¿Cuál podría ser un escenario previo a eso? A lo mejor la luz apagada, pero con la ampolleta de color tanto que tenemos en tal pieza. Entonces vamos a tratar de llevar esa lámpara a esta otra pieza. Algo más intermedio todavía. Quizás una lámpara no, sino dos lámparas. Dos lámparas me generaría mayor seguridad. Bueno, dos lámparas. Entonces, y así sucesivamente. Yo he escuchado todo tipo de casos. Pueden ser lámparas, luces con música, otro tipo de factores. La cosa es que, como digo, esto puede ser más o menos autodidacta. En algunos casos sí requiere un cierto tipo de guía para que uno le dé más ideas, pero quédense con la idea de que debiese ser algo gradual si la persona está abierta a eso, entendiendo que podría aún así generarse cierto tipo de cosas. Podría haber ansiedad no solamente por esto que yo les menciono del contexto que ya está siendo visto como algo amenazante, sino una ansiedad por experimentar o por el simple hecho de exponerse a algo que pueda tener que ver con lo que se está queriendo solucionar. También hay una persona que plantea: mi pareja es hombre y vivió abuso. ¿Cómo lo puedo ayudar? Nuevamente, primero informarse acerca de en qué consisten los distintos tipos de abuso, informarse acerca de las posibles consecuencias, tratar de entender qué es lo que la persona ha vivido desde lo poco o harto que se pueda indagar, es decir, no asumir qué es lo que esta persona puede necesitar. Probablemente revisar prejuicios, considerando que no se habla mucho acerca de hombres que han vivido este tipo de experiencias. Como no hay un planteamiento más específico respecto a eso, yo me centraría en esa respuesta. Hay una persona que me plantea algo adicional a esto. Me dice: Estoy con un hombre que me dijo que vivió abuso en el pasado. Me preocupa, me da miedo que le gusten los hombres. Aquí eso nos lleva a los prejuicios, nos lleva a poder nuevamente informarse en qué consiste este tipo de experiencia, informarse acerca de las consecuencias que puede tener esta experiencia, no asumir cómo ha sido la vivencia de esta persona con la que tú estás, no asumir tampoco qué es lo que esta persona necesita. Y en torno a esto que tú dices, miedo a que le gusten los hombres, independiente de que haya habido o no algún tipo de experiencia, podría ser que a ti esta preocupación te aflore de todas formas. Podría ser que aflore por el hecho de que esta persona puede ser capaz de encontrar atractivo personas del mismo sexo, por ejemplo. O sea, podría ser que la preocupación respecto a que el hombre con el que tú estás le puedan gustar los hombres sea lo que siempre ha estado, solo que haber tomado conocimiento acerca de esta experiencia donde ha habido un encuentro sexual que lo más probable es que, acorde a cómo se plantea esta pregunta o esta idea, no haya sido algo agradable, tú te puedas plantear esto con mayor ímpetu. ¿Ya? Ahora hay que saber que no porque la persona haya vivido un cierto tipo de experiencia significa que de forma directa va a tener un impacto en cuál puede ser su orientación sexual, cuál puede ser su identidad de género, ¿ok? Entonces también yo creo que hay la posibilidad de lidiar con qué te puede pasar a ti con respecto a estar con alguien que le pueda gustar a alguien del mismo sexo, o alguien bisexual o alguien homosexual. Y ahí también hay varias cosas a saber, porque como digo, yo plantearía primero el no asumir que a esta persona le pasan estas cosas, a no ser si la persona a ti te ha planteado que sí le gustan los hombres. Ahí eso sería otro tipo de planteamiento, abordaje. Ahora, yo creo que aquí el tema de los prejuicios es fundamental. Yo creo que poder indagar en si es que efectivamente esta persona considera que le gustan los hombres o no podría ayudar a reducir una posible preocupación o ansiedad. Ahora, ¿qué cosas creo que también son importantes a saber acerca de este tipo de cosas? Es que, y es algo que las personas a veces me comentan con mucha culpa, es cuando las personas plantean: mira, yo viví esta experiencia que, acorde a sus características, fue algo ilegal y fue algo con lo que yo no me siento cómodo. Pero independiente de eso, dentro de lo que se desarrolló en ese tipo de interacción, hubo una conexión y una sensación de placer. Esto que yo lo estoy diciendo es más frecuente de lo que ustedes se imaginan, y las personas lo viven con mucha culpa, pensando en esto que yo les digo, que esto está dentro del marco de la ilegalidad. Ahora, ¿qué pasa? Aparece esto de los prejuicios, donde no siempre este tipo de experiencias están o se enmarcan dentro de algo extremadamente violento.
¿Y qué pasa? Que independiente de lo que pase a nivel emocional, de cómo uno lo perciba, hay una parte biológica que no podemos ignorar. Por lo tanto, si en cierto tipo de contextos hay una estimulación específica de zonas específicas del cuerpo, eso en el cuerpo va a generar un cambio, va a generar una respuesta como tal. Independiente de que mentalmente podamos tener una desconexión y un desacuerdo con eso. Ya lo digo. Y no necesariamente significa que eso vaya a ser algo que se va a querer replicar o va a ser algo a lo que se va a querer buscar, por ejemplo. Sí, eso hay que aclararlo como tal. Y también hay que aclarar que, nuevamente, no porque haya habido una sensación de placer o que el cuerpo haya tenido un cierto tipo de respuesta específica asociado al placer o asociado a un cierto tipo de cambio, ejemplo frecuente. Se está dando esta interacción dentro del contexto de abuso, pero aún así yo sentí placer, o aún así mi cuerpo se lubricó, aún así yo tuve una erección, por ejemplo. Independiente de eso, eso no quita que tú lo pudiste haber pasado mal emocionalmente en esa interacción, porque estaba dentro de este marco de la ilegalidad y estaba dentro del marco de la falta de respeto, del no consentimiento y así. Y entonces eso no le quita validez a que tú puedas después querer plantear trabajar en todo este tipo de cosas. Esto que acabo de decir lo llevo un poco también a esta idea de los prejuicios, de que hay mucho prejuicio y mucho desconocimiento. Entonces, en cuanto al miedo que les gusten los hombres, primero, en gustos no hay nada escrito, independiente, como digo, si ha habido experiencia o no del pasado. Yo creo que habría que evitar asumir cuál es el interés que tiene este hombre respecto hacia otras personas del mismo sexo, como no. Si es que a ti te diera miedo esto, probablemente habría que abordar qué pasa ahí con miedos, con ansiedades. ¿Es un miedo a la pérdida del vínculo? ¿Es un miedo al que dirán, al juicio social? ¿Es un miedo a cómo a ti te pueda ver el resto? Es decir, el qué pasaría si es que tú socialmente eres vista como alguien que tiene una pareja y que su pareja tiene interés en personas del sexo opuesto. Ahí en ese punto, dentro de lo que yo voy entendiendo, ya lo que fue o ha sido la experiencia de esta persona en cuanto a estas experiencias negativas de abuso está quedando un poco más de lado, sino que aquí nos estamos centrando a qué te pasa a ti en torno a este tipo de cosas. Y eso son cosas que puede ser que tú no tengas interrogantes, pero desde ya yo te invitaría a hacerte preguntas como qué prejuicios, qué creo que, por ejemplo, qué sé acerca del abuso, qué pienso acerca de eso, qué pienso acerca de las personas que han vivido eso. Pienso que pueden ser experiencias totalmente negativas, cierto grado placentero o no. ¿Qué pienso acerca de las consecuencias que tiene esto en las personas? ¿Qué consecuencias creo que tienen los hombres? ¿Creo que todos los hombres lo viven de la misma forma? ¿Existe la posibilidad de que alguien tenga más o menos interés en esto? Etcétera, etcétera. Eso desde ya te puede dar información acerca de qué vas pensando en torno a eso, y en algún caso, de ser necesario, llevar un espacio con algún profesional que te pueda orientar. Después hay otra pregunta, y con esta no me da el tiempo, voy a cerrar, que dice: mi señora tuvo experiencia de abuso sexual en la infancia y la encuentro muy aprensiva con nuestra hija. No quiere que se quede a dormir en la casa de otras compañeras. Voy a tomar un sorbo de café porque esto es frecuente. Ya, y esto lo planteó un hombre. Repito, mi señora tuvo una experiencia de abuso sexual en la infancia y la encuentro muy aprensiva con nuestra hija. No quiere que se quede a dormir a la casa de sus compañeras. Varias cosas. Primero, tu hija es mujer. Lamentablemente, déjame decirte que tiene más probabilidad de estar expuesta a situaciones de acoso, violencia de género, abuso y otro tipo de cosas. Ojalá nunca le ocurra a tu hijo, ojalá nunca le ocurra a nadie. Yo de verdad que a mí me encantaría que nadie más siguiera viendo este tipo de cosas, porque es una cosa horrible, todo tipo de cosas asociadas a eso. Entonces, que tu esposa sea aprensiva o sepa acerca de eso, punto uno, no va a ser raro. Segundo, ella es mujer. Probablemente si tú le preguntas a tu esposa, mínima una vez en la vida la han acosado en la calle o la han violentado o algo por el estilo. Yo no he conocido a ninguna mujer que no haya vivido ningún tipo de violencia de este estilo. Por lo tanto, ¿qué pasa? También desde allá comentar que
de lo que yo he visto, muchas mamás cuando tienen hijas mujeres, desde ya lo primero que piensan, aparte de que su hija es preciosa y que la van a amar y la van a proteger quizá, y que ya la quieren en el mejor de los casos, porque esas cosas ya ese es otro tema, pero que no siempre la gente tiene hijo y ama a su hijo al tiro, ya es algo que se construye como todo tipo de vínculos, pero muchas de las cosas que las mujeres plantean cuando han sido partos naturales, ese tipo de cosas, es: me da miedo que a mi hija le pase algo, que la toquen, por ejemplo. Cuando la persona ha vivido experiencias de abuso en mujer y además tiene una hija mujer, suele haber mucho más hipervigilancia. Yo he visto todo tipo de casos. He visto casos de mujeres que desde antes del proceso de embarazo estaban pendientes y preocupadas de que tuvieran una hija por el mismo hecho de que pudieran revivir lo que estas personas vivieron. A veces hay personas que han tenido experiencias de abuso que las han podido elaborar más o menos, en mayor o menor medida, y al momento de tener hijos, esta preocupación y esta ansiedad acerca de proteger a la hija, de que no le pasen cosas como las que se vivieron, suelen aparecer con mucha más intensidad y preocupación. Entonces, yo te recomendaría primero tener claridad acerca de cómo ha sido la experiencia de tu esposa, cómo tu esposa lo ha elaborado, cómo tu esposa ha vivido eso, qué tanto lo tiene elaborado. Independiente de qué tan elaborado lo tenga, en el sentido de elaborado al punto que a lo mejor le afecta en menor medida en su vida, no es un tema que está tan presente, podría ser que independiente de eso esté esa preocupación, y que yo encuentro que es totalmente válido. Ahora, ¿qué pasa también? Indagar en esta aprensión respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se puede hacer, en el mejor de los casos, es que ustedes estén alineados respecto a este tipo de temáticas, ya en el sentido de decir qué entiende cada uno por abuso, qué sabe cada uno acerca de los abusos. Lamentablemente, ahí uno ve, o sea, es como cuando la gente empieza con sus preocupaciones, no quiere que se quede en la casa del tío no sé cuánto, lamentablemente la mayor cantidad de abusos se generan en espacios de confianza, familiares y cosas así. Aquí tú me estás planteando que es casa de otras compañeras. Tú no conoces a esas personas, tú no conoces a esos apoderados. Es lamentable, porque de repente yo también me he cuestionado este tipo de cosas, como cómo lo haría yo si yo fuera mamá. Y ahí nuevamente, no porque yo no sea mamá no puedo opinar estas cosas, pero entiendo que la posición puede que cambie. Pero yo, incluso como hija que sí se fue a quedar a casas y pijamadas, donde agradezco que no me haya pasado nada, y donde también mis papás en algunos casos me dijeron: no, tú no te vas a quedar en la casa de X persona porque no les daba confianza. Aún así uno tuvo suerte. O sea, tú le entregas a tu hijo una noche a alguien que tú no conoces. O sea, y hay gente que dice: sí, pero es que yo los conozco de toda la vida. Sí, pero tú no sabes cuáles son sus preferencias sexuales, tú no sabes cuáles son los contextos, tú no sabes qué tantos límites tienen. Yo creo que estas cosas obviamente se ven caso a caso y hay gente que decide más o menos confiar, pero yo me digo, chuta, ¿qué tan cercanas son estas personas? ¿Qué tanta seguridad te dan? O sea, para mí, te juro que para mí, así como yo poniéndome en escenarios como esto, pensando también que yo he visto de todo, yo no, porque la desconfianza típico que está en los hombres, lamentablemente, por una cosa estadística también, o sea, como que lamentablemente igual se han ganado esa, y creo que uno esté como pendiente, pero los abusos también se da de parte de mujeres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres. Entonces ahí uno dice: yo no confío ni en hombres ni en mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé si la gente que va a estar ahí con tu hija va a tener el mismo tipo de cuidado, en el sentido de los límites. O sea, hay gente que no quiere exponer a sus hijos a adultos en pijama, o con menos ropa, o con más ropa, como que son hartas cosas. Yo creo, de por sí, yo encuentro que si tu esposa no está dispuesta, yo encuentro que forzar a que ella quiera ceder, yo no lo veo como algo positivo, ya, porque obviamente hay que verlo caso a caso. Yo podría pensar que ella podría verlo como tú estar desvalidando su propio relato, su propia historia, que puede ser que sean cosas distintas, por ejemplo, o puede ser el que más que forzar, yo también me plantearía lo siguiente. Es un poco fuerte lo que yo voy a decir. Ya, tu esposa no quiere, tú sí tú darías permiso. A todo esto yo ni siquiera sé cuántos años tiene tu hija. Yo encuentro que no es lo mismo alguien de 12 años hacia alguien de 5 años que 8 años, 10 años y así sucesivamente. Y aún así pueden haber variaciones respecto a qué tanto se puede comunicar. Yo me preguntaría varias cosas. Primero, ¿tú has hablado acerca de sexualidad con tu hija o con tu señora? Punto 1. Si no has hablado acerca de sexualidad, entendiendo la sexualidad en el amplio de la palabra, yo no te recomendaría que tú le dejaras que vaya a este tipo de actividades una noche. Lo digo porque experiencias como estas lamentablemente pueden ocurrir en 20 minutos.
10 minutos, media hora, en un segundo. Una tocación indebida ya genera un impacto a largo plazo. Entonces, si tú no has hablado acerca de sexualidad con ella, no te lo recomiendo, porque si ella vive algo, ¿cómo te va a poder comunicar? ¿Cómo va a saber que hablar acerca de eso es algo natural y que se puede hacer? ¿Cómo va a saber que puede confiar en ti para poder hablar acerca de eso o de una experiencia negativa? Punto 2. ¿Cuáles son los valores de estas personas? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tantos límites? ¿Cómo van a dormir? ¿Cómo va a ser la organización? Pueden ser muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que uno a veces dice, sí, yo conozco a estos adultos, también les han hablado de prevención, muchas cosas, y aún así confiar. Pero ¿y estos niños? Y es fuerte lo que voy a decir, porque también hay experiencias de abuso que se dan entre pares, por muy pequeños que sean. Y no necesariamente bajo esta idea de que es porque estas personas, estos niños están viviendo abuso, no necesariamente. A veces estas experiencias de abuso se generan en contextos de exploración que no están siendo guiados o orientados, regulados por adultos que debiesen tener la capacidad de contener, de explicar ese tipo de cosas. Entonces, también yo me preguntaría, ok, tu señora no quiere. Tú, al permitir esto, ¿tú estás dispuesto a hacerte cargo de las posibles consecuencias que eso puede tener para tu hija y el resto de la familia si es que tú haces eso? Y aquí hablo en todo tipo de consecuencias. Hablo de contender emocionalmente, de lidiar con la propia responsabilidad o con la culpa de haber expuesto a esta persona habiendo tenido las mejores de las intenciones, estar dispuesto a saber que eso podría implicar tener que pagar procesos terapéuticos, si es que esta situación es muy grave o muy negativa, tener que estar pagando tratamientos farmacológicos si es que se desarrolla un estrés postraumático. Pueden ser muchas cosas. Yo me estoy yendo a un escenario catastrófico. Tampoco quiero demonizar las pijamadas y ese tipo de cosas porque es complejo. O sea, como yo te digo, yo cuando niña fui a varias pijamadas y a mí nunca me pasó nada, pero yo sí sé de casos de gente a las que sí les pasaron cosas. Entonces es muy complejo. Y como digo, yo me he puesto en esa posición de decir, ¿yo dejaría que eso pasara? Yo creo que no. O sea, como que, y me da un poco a veces de, y esto es algo muy personal, a mí a veces me da un poco de, no sé si pena, porque no tengo ni un hijo, nada, ni me he casado todavía. ¿Dónde está mi anillo querido? Tú sabes, te estoy hablando. No, con mi pareja no hemos llegado a ese punto, pero yo me he puesto a pensar y a mí hay una parte que me da un poco de pena eso, porque digo, chuta, yo viví muchas experiencias muy lindas, porque mis papás se arriesgaron en cierto tipo de cosas en un contexto donde la gente se arriesgaba mucho más. O sea, nosotros en el colegio desde chicos que salíamos de viaje, en tercero básico creo que fue la primera salida que hicimos, y después en mi colegio todos los años íbamos saliendo a lugares más lejos por más tiempo a cargo de profesores. A mí nunca me pasó nada, pero yo no sé si al resto no le pasó nada. Y hay cosas que yo miro con distancia y digo, sinceramente yo no sé qué mi chica tenía en la cabeza. Como que pero entiendo que era una cosa social y que se daba mucho más y era con un riesgo, pero hay muchas cosas que a mí a lo mejor no me explicaron, hay muchas cosas que a mí no me dijeron, que yo sí diría a mis hijos en caso de que yo decidiera mandarlo a este tipo de viajes. Estuvimos en contextos muy, que yo digo contextos como de real, que yo digo que mi chica estaba haciendo ahí, o sea, en contexto como contexto hotel, donde había otra gente, mucha gente random, donde alguien podía haber entrado a la pieza. O sea, como que ojalá, como insisto, ojalá ninguno de mis compañeros haya vivido algo como eso, pero yo de verdad digo como que chuta, no, o sea, yo no podría, y me da pena por sentir que son experiencias que pueden ser tan enriquecedoras, tan bonitas como dentro de la visión o la experiencia de niña, de desarrollar un cierto grado de independencia, de generar recuerdos, experiencias muy bonitas, muy gratificantes, pero que yo digo, pero si eso no se hubiera dado en ese tipo de contexto, habría sido una cosa horrorosa. O sea, como entonces es cuático, porque al mismo tiempo es como pensar, pucha, privarle esa posibilidad, pero ¿y qué pasa si esto otro? No, yo creo que es muy duro, debe ser muy difícil, debe ser muy complejo, debe ser algo obviamente que se ve caso a caso, muy familia a familia. Yo esto lo he conversado con amistades del colegio, en su momento lo conversé con apoderados del colegio ya trabajando, preguntando cosas, y es complejo. Ahora, podría ser que tú le plantees esto y que tu señora diga, bueno, pero en caso de cualquier cosa tú vas a ser el responsable y tú te quieres arriesgar, que también es válido,
porque también eres un adulto y también tú tienes la potestad y la cosa legal para decidir criar a tu hijo como quieres dentro de consensos básicos sociales, de no violencia, ese tipo de cosas. Yo te daría cierto tipo de recomendaciones. Desde ya hablar acerca de la prevención, de que sepa, no sé cuántos años tiene tu hija, de que sepa identificar las zonas genitales, que sepa identificar las zonas que nadie más le tiene que tocar, de plantear conversaciones acerca de establecer la confianza, de que en caso de cualquier cosa ya tenga la confianza de que te puede hablar, de que puede acercarse a ti, porque muchas veces más que la experiencia negativa de lo que se da en la interacción de abuso, muchas veces es al que al final va generando el trauma, es el sentir no poder contarle a nadie, no poder hablar. O sea, no es la idea que después tu hija diga, no, yo pasaron de años, yo nunca te conté porque nunca pude, o sea, no había palabras para contarte y porque tampoco sentía que podía contarte, porque cuando yo te contaba cosas tú me retabas, es como por favor no. Entonces, recomendaciones, como digo, hablar acerca de la prevención, establecer un espacio seguro, diálogo, y esto no solamente en temáticas específicas de la sexualidad, sino también respecto a interesarte en las cosas que a ella le gusta, interesarse en cuáles son sus compañeros, que te cuente su día a día, que sea capaz de hablarte desde lo más ridículo y estúpido que puede ser, como estos monos que salen ahora, los Labubu, ponte todo. Y de los programas o monitos que le interesa, hasta las cosas más complejas, porque si tú, o sea, porque si no eres capaz de escucharla ni validarla respecto a eso que puede ser súper insignificante o superficial para ti, como puede ser un monito que está viendo que le gusta o algo que ve en redes sociales, eso aumenta la probabilidad de que si va a querer contarte algo grave no lo haga, y no es la idea. También obviamente otras cosas como que pueda tener si es que tienen teléfono, yo ahí no sé qué edad tiene tu hija nuevamente, que tenga los números de emergencia, que tú previamente hables con estos papás en el sentido de que ya se ha visto que la gente que en general le hace cosas negativas a los niños, yo me estoy yendo al caso de los niños asumiendo que una niña chica o adolescente, pero la mayoría de los casos se ha visto que esta gente cuando hace cosas negativas hacia los niños o menores y otro tipo de rango etario similar, suelen ser niños que ven mucho más dejados de lado, mucho más solitarios. Entonces, distinto es que tú llegues, más que así anda la pijamada nomás, sino que tú llegues, converses con estos papás, plantearle incluso esta preocupación, mira, yo voy a dejar que ustedes tengan, que la Pepita vaya a la actividad, pero sí importante para mí o para nosotros como papás saber que ustedes la van a cuidar, considerando todo esto que pasa con los abusos. Si es necesario aquí mentir, yo aquí en este tipo de cosas creo que uno tiene que aplicar todo tipo de estrategia en el sentido de decir, mira, porque hay un caso cercano a la familia donde ocurrió tal cosa y después se tuvo que ir a demanda y todo, así como para casi como para meterle miedo a esta gente, así como porque si es que tú no los conoces, y aún así podría ser que estas personas te digan que no va a pasar nada y pase algo y que ojalá nunca ocurra y ya, pero a usar todo tipo de estrategia, o sea, decir estrategia con tu hija, pero estrategia con estos adultos que van a estar en el contexto. También pesquisar quiénes más estarían de la casa, de las personas que van a ir, tú también conoces a los papás, o sea, son muchas cosas, creo que son muchas cosas, y aún así el riesgo siempre va a estar. Entonces, con esto, como digo, también principalmente no desvalides la historia de tu señora. Por algo tu señora te lo está diciendo. Si tú no sabes cómo se generó esta historia de abuso en tu señora, sería interesante, quizás buen momento, considerando que está en una etapa la hija de ir a estas actividades, de poder conocer esta historia, poder entender. Es muy probable, a no ser que tú no sepas nada, yo podría pensar que hay cosas que no sabes considerando lo que me planteaste, que es lo que suelo ver de forma más frecuente, cuando no se sabe mucho la historia, los detalles, o a grandes rasgos, aumenta la probabilidad de que la pareja vea que esto está como sobre exagerado, o que no se entienda tanto esta como aprensión. Entonces, poder entender esta historia puede ayudar a ver desde dónde tu pareja, tu esposa, en este caso la madre de tu hija, se está posicionando para ser más aprensiva en cuanto a este tipo de temáticas. Lo digo porque no es lo mismo que este tipo de cosas, esta experiencia a lo mejor se le haya dado de forma random en la calle versus de alguien de confianza. No es lo mismo que haya sido, no sé, imagínate un caso horrible, que ojalá no sea, que además esto que ocurrió se dio específicamente en un contexto de pijamada, o sea que sería como, casi un garabato, me estáis leseando, o sea, es como también pensando en para qué también vas a exponer a tu esposa que ella casi que no duerman toda la noche pensando en este tipo de cosas, o sea, no. Entonces, como digo, es compleja. Lo otro que digo, por último, respecto a esto de la aprensiva, con esto cierro,
También pensar si esto que tú me planteas de ser aprensiva es solamente en este tipo de temáticas o es aprensiva en otras cosas. Si es aprensiva en otras cosas que no tienen que ver con el ámbito de la sexualidad y que no estamos pudiendo abordar aquí, también sería interesante poder entender desde dónde viene esa aprensión. Invitarla también a ella a plantearse desde dónde viene esta aprensión, qué ve ella que pueda ser beneficioso de ser aprensivo. Que lo digo porque la gente cuando suele ser aprensiva, los papás, por mucho que uno diga, ¡ay, maldito, que me prohíbes tal cosa! La mayoría de las veces viene de un lugar de preocupación, viene o de cosas que uno no ha visto, viene desde algo preventivo que uno no ha visto, viene a veces de miedos, incluso pueden ser muy racionales o a veces miedos un tanto irracionales. Entonces interesante el que ustedes como papás puedan conversar acerca de eso para también conectar, sentir que están alineados también en ese aspecto, que yo creo que es el más importante cuando están alineados, sobre todo si ocurren cosas o a modo preventivo, permite poder saber, tener claridad de cómo la otra persona está reaccionando, sentir que se están apoyando, contribuir de forma positiva y enriquecedora a lo que puede ser el vínculo en la familia y en ese tipo de cosas. Dicho esto, con esta idea vamos a cerrar porque ya me cansé. Si llegaran a tener algún otro tipo de duda, no duden, valga la redundancia, en hacérmela llegar. Recuerden que esto que yo les digo nunca va a reemplazar la terapia, puede ser un puntapié inicial para establecer cierto tipo de preguntas, cuestionamientos, apertura a ideas, conversaciones, pero como digo, son tips, son cosas que en algunos casos pueden ser bastante superficiales, no por eso menos importante, pero para que lo tengan en consideración, que como digo, siempre va a ser preferible buscar ayuda profesional para que vean cuál es la problemática que ustedes tienen caso a caso. Dicho esto, entonces nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho y ahí nos vemos. Adiós.